Quisiera saludarlos en esta mañana tan especial que recordamos la resurrección de nuestro Señor. Y en esta mañana quisiera recordar qué fue lo que sucedió y quiénes fueron las primeras personas que descubrieron lo que había sucedido. Era muy temprano, apenas había salido el sol, nos dice el Evangelio de Marcos. El primer día de la semana, y las mujeres fueron al sepulcro a cumplir con un ritual que era costumbre en aquella época. Como mujeres les correspondía haberlo hecho antes, el día que había muerto, pero por el horario no lo pudieron cumplir. Entonces el primer día de la semana fueron a cumplir el ritual de perfumar el cuerpo del Señor que había muerto. Fueron a ungir un cadáver que tenía 3 días. Nos escribe el Evangelio de Marcos que ellas compraron perfumes para perfumar el cuerpo de Jesús. Y Lucas dice que llevaban los perfumes que ellas mismas habían preparado. En Mateo nos dicen que eran 2 mujeres, María Magdalena y la otra María. En Lucas nos dice que eran muchas. Dice que eran María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y otras mujeres más. Marcos nos dice que eran solo 3 mujeres, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé. Mientras que en Juan solo menciona una, María Magdalena. No importa quiénes eran ni cuántas eran. El hecho es que las primeras que llegaron a la tumba de Jesús eran mujeres y eran sus discípulas, las mismas que según el Evangelio de Lucas lo habían seguido desde Galilea. Mujeres que estaban con miedo, mujeres que estaban tristes, pero que madrugaron aquella mañana para ir a la tumba de Jesús. Probablemente más miedo sintieron cuando llegaron al lugar y encontraron que la piedra que tapaba el sepulcro ya no estaba en su lugar. Y más aún cuando descubrieron que el cuerpo del Señor tampoco estaba en el sepulcro. Ellas vieron a 2 hombres de pie junto a ellas, vestidos con ropas brillantes, nos relata el Evangelio de Lucas. Mientras que Marcos nos dice que la vieron sentado al lado derecho a un joven vestido con una ropa larga y muy blanca. Mateo dice que brillaba como un relámpago y su ropa blanca como la nieve. No importa, son diferentes maneras de expresar una misma situación. Lucas nos dice, ellas estaban llenas de miedo, mientras que Marcos nos dice, ellas se asustaron. Pero el ángel que cuidaba del lugar les saluda y les dice, no tengan miedo, nos cuenta Mateo. No se asusten, nos dice el Evangelio de Marcos. Pero los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, tienen la misma confesión. No está aquí, sino que ha resucitado. Miedo y alegría era lo que tenían estas mujeres y se transforman en los primeros apóstoles. ¿Cuál es la función del apóstol? Anunciar lo que ha visto, que Él ha resucitado. Y han sido mujeres las primeras que han visto que el Señor ha resucitado. Y el propio Señor les encomienda a estas mujeres, vayan y cuenten lo que ustedes han visto. Les dijo Jesús, vayan y digan a los discípulos lo que han visto. Estas mujeres probablemente seguían estando asustadas. Una mezcla de miedo y alegría las envolvía a la vez. Lucas nos dice que cuando ellas llegaron del sepulcro,
contaron todo esto a los 11 apóstoles y a todos los que estaban con ellos. Ellas llevaron la buena noticia. Y el Evangelio de Juan nos dice que María Magdalena dijo: ve y di a mis hermanos lo que has visto. Y ella lo hizo. Según Juan, ellas cumplieron el encargo del resucitado. Ellas fueron y contaron a los discípulos. Pero ¿qué fue lo que sucedió en ese momento? Según el Evangelio de Marcos, nos dice que no querían creerles. Y según Lucas, dice, les pareció una locura lo que ellas decían. Era un mundo en que las mujeres tenían que guardar silencio. Era un mundo donde las mujeres no podían hablar. Sin embargo, fue a las mujeres a quien primero Jesús se mostró vivo y les dijo a ellas: ustedes me van a anunciar a mí. Después de este relato del encuentro de los discípulos con Jesús resucitado y de haber sido enviados por él mismo a anunciar la resurrección como personas y como apóstoles, como los primeros apóstoles, nunca más se volvió a hablar de las mujeres que fueron al sepulcro aquella mañana. Desaparecieron entre mujeres que se perdieron en el tiempo. Pero los evangelios las preservan. Los evangelios nos hablan de ella. Los evangelios nos hablan de lo que el Señor hizo. Le dio lugar, le dio voz y le dio un mandato a las mujeres también. No solamente les dio un lugar en la sociedad, les dio una orden: anuncien mi evangelio, digan a los demás que he resucitado. ¿Qué hacemos hoy nosotras, las mujeres? No debemos callar, no debemos seguir guardando silencio, debemos ser anunciadoras del evangelio de Jesucristo, llevar el amor y su misericordia a todos. Y me encantó hoy escuchar a las hermanas declarar esto, porque quiere decir que las mujeres que el Señor llamó, continúa llamando. Que Dios les bendiga. Bien, quisiera que abramos las Escrituras siguiendo con la línea de pensamiento. En 1 Corintios 15, por favor. Desde el versículo 3 al 8. Este es un versículo muy importante para un día como hoy. La versión Dios habla hoy dice así: en primer lugar, les he enseñado la misma tradición que yo recibí, a saber que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que lo sepultaron y resucitó al tercer día, también según las Escrituras, y que apareció a Cefas y luego a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, algunos ya han muerto. Después apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por último, se me apareció a mí también, quien soy como un niño nacido anormalmente. Cuando estaba haciendo la especialización en el seminario, me regalaron un libro muy bueno, se llama Difamando a Jesús, del autor Erwin Lutzer. Lo tenía que leer para hacer una de las prácticas en la materia de apologética, junto con el famoso Evidencia que exige un veredicto. Y hay otro libro, también se llama El caso de Cristo, del autor Lee Strobel. Nosotros los jóvenes miramos la película de él, donde dan las evidencias científicas de la resurrección de Cristo. Y en un fragmento, al escribir Erwin Lutzer, él refuta tanto al Código Da Vinci, como también refuta a un libro que se llama La tumba de Jesús y su familia, que fue encontrada supuestamente en 1980. Y él lo refuta de esta manera, dice: hasta los autores de La tumba de Jesús y su familia coinciden en que la tumba original de Jesús, la que pertenecía a José de Arimatea, estaba vacía. Pero especulan que los discípulos robaron el cuerpo y enterraron los huesos en un osario posteriormente.
Pero si este es el caso, ¿por qué entonces los discípulos proclamaron la resurrección e incluso murieron por esta creencia? Si a lo largo de la historia muchos han estado dispuestos a morir por una mentira, pero no hay ejemplos obvios de que quienes murieron por lo que sabían que era una mentira. Reflexione en lo que esta nueva teoría implica. Insiste en que después de la muerte de Jesús, la familia tuvo que hurtar el cuerpo y guardarlo hasta que su carne se pudriese. Entonces tuvo que comprar una tumba carísima. Todo mientras proclamaban que Jesús había resucitado de los muertos. ¿Y qué de Jacobo, el hermanastro de Jesús? Él seguramente habría sabido de la tumba de la familia. ¿Cómo pudo haber creído y predicado la resurrección cuando en realidad sabía que los huesos de su hermanastro estaban enterrados en la tumba? Además, ¿por qué los romanos no dieron a conocer estas inscripciones y pusieron fin a los cristianos que estaban proclamando la resurrección? La noticia de que Jesús no habría resucitado se habría difundido pronto y las afirmaciones de resurrección habrían resultado ser un engaño. Si los huesos de Jesús fueron enterrados en un osario, ¿cómo podemos explicar la clase de evidencia que Pablo presentó a aquellos que dudaron de la resurrección? En uno de los primeros libros del Nuevo Testamento, que es el que acabamos de leer, Pablo nuevamente lo vuelve a escribir y decimos lo que dice acá, que en primer lugar les he enseñado la misma tradición que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que les sepultaron y resucitó al tercer día, también según las Escrituras. Ya van 2 veces que él dice según las Escrituras. Y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Después se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Y Pablo está diciendo que Jesús apareció a mucha gente que aún vivía, de manera que si la gente de Corinto tenía dudas acerca de la resurrección, simplemente podía preguntarles a aquellos que lo habían visto. La doctrina cristiana de la resurrección no se apoya en un solo testigo, o para el caso en los discípulos, aunque eso ciertamente sería suficiente para la fe. Pero cientos vieron al Cristo resucitado y muchos todavía vivían para dar testimonio de ellos. Tomás, como ejemplo, dice no era la clase de discípulo que estaba tan aferrado a la fiebre mesiánica, que buscaba razones para creer en la deidad de Jesús. Solo estaba dispuesto a creer si la evidencia estaba más allá de la duda razonable. Lo dijo famosamente, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después Jesús concedió su petición. Llegó a través de las puertas cerradas y le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás exclamó, Señor mío y Dios mío. La evidencia fue convincente y satisfizo sus expectativas. Su nombre podría estar en la Biblia. Cuando le habló a Tomás, Jesús agregó, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Podríamos decirlo en otras palabras, bienaventurado eres tú, Tomás, Ruth o María, porque aunque no has visto, has creído. Nuestra fe está abierta a la investigación. No le damos a la verdad religiosa una posición privilegiada, inmune a la evidencia racional. Hay buenas razones para creer que Dios entró a nuestro mundo en Belén, fue crucificado y enterrado en Jerusalén, y resucitó de los muertos en un acto espectacular de victoria y redención. Y Mateo 16:21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Dudar de esta promesa es difamar a aquel que la hizo. ¿Ven? ¿Cristo resucitó? Verdaderamente. ¿Kirito oikove? Cristos vos crees. ¿Quién cree esto? ¿Quién entiende esto?
Es más fácil creer que entender. Anoche mirábamos la película y Gerson después me vino a hacer algunas preguntas ahí. Y me encanta Gerson, porque Gerson tiene esa iniciativa de venir y preguntar. Y yo le dije a los jóvenes ayer, ninguna pregunta es disparatada. Vamos a intentar que las respuestas no sean disparatadas, pero las preguntas no son disparatadas. Y entonces hablábamos de por qué el soldado romano le costó tanto. Aún en la película veíamos que él estaba frente a Jesús resucitado. Y aún así, él todavía buscaba respuestas. Yo creo que hay un ser que creó Dios, el hombre, que es tripartito, ¿verdad? ¿Cómo es el hombre? Espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Integralmente nosotros tenemos que creer en la resurrección de Cristo. El problema es que dentro del alma, que también es tripartita, ¿qué hay adentro del alma? Emociones, intelecto y voluntad. El problema es el intelecto. El soldado, espiritualmente, él tuvo una transformación porque él dice al final, yo no entiendo, pero sé que no soy el mismo. Hubo una transformación espiritual. Emocionalmente, él entendió lo que había pasado y lo estremeció, lo conmovió, como nos conmueve a nosotros cuando vemos en la palabra cómo el Señor se entregó, cómo el Señor sufrió. Nos estremece, pero intelectualmente es el problema. ¿Nosotros entendemos la resurrección? ¿Entendemos por qué tiene que haber una resurrección? ¿Entendemos en qué nos afecta a nosotros la resurrección? ¿O solamente es el hecho de Cristo vos crees, Kirito y Kobe, y nos vamos a comer chocolate? Porque lo del chocolate no está en la Biblia. Los huevos Pascua menos. Los conejos que ponga huevo nunca vi. Pero yo vivo acá en este lado del planeta, que capaz que hay otros lugares que sí. Nosotros nos vamos de acá entendiendo. Porque la palabra del Señor tiene que ser comprendida racionalmente. Dice que debemos transformar nuestra mente, no nuestro corazón. Dice, transformaos en el espíritu de vuestra mente, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué, dice allí Pablo, en el texto recién leído, primero se le apareció a las mujeres, después se le apareció a Pedro, después se le apareció a los discípulos, después a más de 500? Recordamos los discípulos que iban por el camino de Emaús, que él fue acompañándoles y charlando con ellos. Se apareció a muchísimos. Pero aún así, les costaba entender por qué Pedro no se dio cuenta que era Jesús el que estaba cocinando los pescados en la orilla. ¿Por qué los apóstoles, los discípulos que iban por el camino de Emaús no se dieron cuenta que era Jesús? Su mente estaba en un cortocircuito. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Estamos todavía buscando entender la resurrección? ¿Estamos buscando evidencia de la resurrección? Bueno, hay una evidencia, hermanos, hay una evidencia de la resurrección. Y quiero que esta mañana de aquí nos vayamos fortalecidos, con unas ganas tremendas, con una fuerza tremenda. Vamos a leer Romanos, capítulo 8, versículo 11. Y si este versículo, si este texto no nos fortalece, no nos hace salir de aquí con una energía tremenda para predicar el Evangelio,
Si no salimos como las mujeres que salieron corriendo a decirle a los discípulos, miren que resucitó, la tumba está vacía, se nos apareció. Así nosotros vamos a salir hoy, si vamos a entender este texto. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, la diferencia entre esos discípulos, entre las mujeres que fueron temprano, entre los discípulos que le vieron después, entre aquellos 500, con nosotros, ¿cuál es? Ellos aún no habían recibido el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos, ese Espíritu Santo que demostró su poder, su autoridad, que levantó a Jesús, es el que vos tenés. Es el que está contigo cada momento, cada día, cada segundo, en cada lugar que vos estás. Vos vas en el ómnibus, Él está contigo. Vos vas en el tractor, Él está contigo. Vos vas al baño, agarrás papel higiénico, Él está contigo. ¿Nunca lo pensaron eso? Entonces, hermano, ¿cómo podemos tener una actitud derrotista, una actitud pesimista, una actitud de tristeza? ¿Cómo podemos tirarnos abajo por una pandemia, por una sequía, por lo que se les ocurra a ustedes que nos tire abajo, si el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos está en usted? Dice que vivificará también vuestros cuerpos mortales. Y esto de que vivificará los cuerpos mortales es que este cuerpo, evidentemente, un día va a ser comida de gusano. Comida de gusano. Pero, mientras tanto, y me quedo con la frase del pastor Benjamín, mientras Dios tenga un propósito para usted, pastor, usted va a ser inmortal. Mientras el Señor tenga un propósito para usted, usted va a ser inmortal. Y ese cuerpo mortal que se va degradando, que se va... Y ahí nos duele todo y ya nos levantamos y empezamos a acomodar para ver si ponemos todos los huesitos de vuelta donde están. El Señor vivificará ese cuerpo. Pero usted tiene que estar en fe, convencido que ese Espíritu está con usted. Este es uno de los significados de la resurrección de Cristo. El pastor nos va a hablar más ahora sobre estos significados, pero este es uno que quiero que ustedes se lleven hoy. No hay derrota. Hoy estamos celebrando ¿qué? ¡Victoria! ¡Victoria! Cuando los ejércitos en batalla ganan una batalla, ¿cómo salen de allí? ¡A los gritos! ¡A los gritos! ¡Victoria! Salía Churchill así, ¿no? Haciendo la B de la victoria, cuando le ganaban a los nazis. Hermanos, la prueba de que la resurrección es real es que ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos está en mi vida. Y ahí no precisamos razonamiento, no precisamos respuestas a todas nuestras preguntas. Guárdese alguna pregunta cuando esté en el cielo para poder hacérsela a Jesús. ¿Está bien? Guarde alguna. No sea cosa que se aburra de estar solo alabándole, porque vamos a estar alabando. Pero voy a llevar un montón de preguntas. Y para un montón, porque para Pedro tengo un montón, para Pablo tengo un montón. Hermanos, victoria. Victoria. Hoy proclamamos victoria. Hace 2000 y pico de años atrás, pero hoy, en nuestra vida, en este lugar, en San Luis del Paraná, y para los que no son de San Luis, de donde sean, de Estero y Bellaco, ¿no? ¿Cómo es? Estero y Coso. Arroyo y Estero, porque hay uno de Estero y Bellaco era una batalla. Hay gente de Bogado, hay gente de Encarnación, hay gente de otros lados. Lleven la victoria.
Lleven la victoria, lleven el estandarte. Victoria en Cristo, con su Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Amén sí? ¿O amén no? Amén sí. Pastor. Abran conmigo Corintios. Vamos a seguir lo que explicó hermano Marcos. Primera Corintios, capítulo 15, del verso 12 al 19. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Aquí Pablo está enseñando y discutiendo con algunos que decían que no hay resurrección de muertos. Y Pablo lo va a aclarar, el verso 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, escuchen bien, entonces dice, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Bien, todo el capítulo habla de eso, la enseñanza profunda para la iglesia, para los que ya conocieron a Cristo aún en tiempo de Pablo, del apóstol Pablo. La condición para la resurrección, en breves palabras, sin resurrección no hay ninguna esperanza. ¿Qué les parece, hermanos? Si ese Cristo que predicamos estaría con la tumba sellada, como muchos otros grandes líderes de grupos, de sectas, de religiones, que sus tumbas están selladas. Qué triste sería para nosotros anunciar a un Cristo, Hijo de Dios, que descendió del cielo, dejó su trono de gloria, fue a la cruz. Él les habló a Pedro y a Juan, era necesario, ¿no? Él le convenció a creer, como ya dijo el hermano Álvaro. Sigo, sin resurrección, nuestra predicación sería inútil. No tendría sentido. Nuestra predicación sería vana. En el verso 13 y 14 Pablo discute eso. Él nos enseña qué sería si Cristo estaría en la tumba. Sin la resurrección, la fe sería un sueño. Podríamos pensar, el verso 14 nos habla eso. Sin la resurrección, todos los cristianos seríamos falsos, mentirosos. Porque nuestro Cristo, si no se levantaría de la tumba, ¿en qué cielo íbamos a ir? ¿Qué esperanza íbamos a tener que Cristo fue a preparar ese lugar que Dios tenía para nosotros? Si Él estaría muerto. Por eso Él fue a la cruz, Él murió y el tercer día Él resucitó. Qué importante es entender y analizar profundamente, y sigo porque mi tiempo es breve. Sin la resurrección, todos estaríamos aún
el corazón negro, como cantan los niños, negro por el pecado estaba mi corazón. Tendríamos nuestro corazón en pecados, nuestra fe nos hablaría de que en pecados estaríamos condenados a la muerte, al infierno. Sin la resurrección, nuestros pecados no serían perdonados. Sin la resurrección, nuestros seres queridos que partieron estarían muertos y condenados. Sin la resurrección, dice Pablo en el 19, seríamos los más miserables. Qué triste eso es. El verso 20 podemos analizar: Cristo ha resucitado y levantado de los muertos. Qué importante es entender eso y proclamar. Queridos hermanos, surge muchas veces la pregunta: ¿resucitó Cristo ya en tu corazón? ¿Cómo está tu vida cristiana? Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitado el tercer día. El día que Él entró a tu corazón, hay un nuevo ser, un nuevo hombre espiritual a través del Espíritu Santo que vive una nueva vida en Cristo Jesús, con la esperanza firme de que un día veremos en la gloria a nuestro Señor, que aún Él levantaría nuestro cuerpo en su regreso, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. Bien, hermanos, entonces, para terminar, de acuerdo a las Escrituras, Él resucitó. Él confirmó todo lo que se hablaba de Él aún en el Antiguo Testamento. Se cumplieron las Escrituras, las profecías, desde la muerte hasta su resurrección. Pablo dice que Él rompió las cadenas de la muerte con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo, y Él está vivo. Segundo, testimonio de los testigos. La hermana habló de las mujeres, luego los apóstoles que vieron, los que iban a Emaús, que vieron y escucharon su mensaje, y Él los convenció a creer. ¿Qué dice Pablo? Miren un poco 10 y 11, verso 10 y 11. 10 y 11. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Qué pasó con Pablo? Ustedes saben que Pablo fue el gran perseguidor de la iglesia, de los hermanos esparcidos, porque fueron perseguidos por Cristo. Morían por Cristo, porque Cristo transformó sus vidas, sabiendo que aunque mueren con Él, van a ir al cielo. Y Pablo era uno de ellos, ¿no? Por la gracia, por la misericordia, yo soy el último de los apóstoles que Cristo se manifestó y cambió mi vida, dice San Pablo. ¿Cuánto te gustaría a ti, querido hermano, decir: Cristo cambió mi vida, Él resucitó en mi corazón, en mi mente, a través de su Espíritu Santo me hizo una nueva criatura? Pero quizás hay alguien en esta mañana que aún siente la carga del pecado. Nosotros predicamos a Cristo que murió por tus pecados y venció la muerte. Resucitó para nuestra esperanza, resucitó en victoria, para que llevemos ese mensaje de salvación. Y Pablo dice, como también Jesús y los apóstoles, a todo aquel que cree. Feliz del hombre que puede interpretar con su mente y entender: Cristo pagó mi salvación.
Si hay alguien que quiere en esta mañana decirle: Cristo, yo pasé muchos años y aún estoy con carga en mi corazón. Estoy dudando del cielo, también del infierno, pero entiendo porque tú eres Dios, que dejaste tu trono de gloria y viniste a nacer y fuiste a la cruz y resucitaste y volviste al Padre. Y dijiste a tus discípulos: vayan y anuncien, el que creyere será salvo. Yo quiero ir a ese lugar de salvación que es el cielo. ¿Cómo está tu corazón? Hay aún una carga aquí, hay pecados. Confiésalo al Señor y serás el hombre más feliz, sabiendo que esta vida es una peregrinación breve. El camino tiene un comienzo y un fin. Estamos caminando a la eternidad. ¿Cuál va a ser tu eternidad? Si Cristo no resucitó en tu corazón, tu eternidad será sin Él. Y no hay opción, positivo o negativo, o con Dios en Cristo en el cielo, o si no, apartaos de mí, dirá el Señor. Si no le conociste a Jesús, en Mateo 25 dice: apártense de mí, porque yo no les conozco. ¿A dónde? Al juego preparado para Satanás y sus demonios. Pero si Satanás metió el pecado en tu corazón y Cristo con su sangre no limpió tu corazón, aún no irás al cielo. Por eso es tan importante que permitas que Cristo, a través de su palabra, a través de tu fe por la palabra, porque Él cumplió todo y Él va a cumplir lo que sigue diciendo para nosotros los hombres.